Computer. Muy bien, pues, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció qué les pareció en los videos? ¿Qué les pareció todo lo que estuvimos viendo? Si quieren, ya saben, los que quedaron, ahora sí que no pudieron compartir algo la semana pasada y lo quieren hacer ahorita, adelante con toda confianza. Bueno, hermano, buenas noches, bendiciones. Eh, no, realmente de lo que se dijo la semana pasada no hay mucho que agregar. Yo nada más quería aportar del mensaje de Sujel Michelén una palabra importante que me llegó y es arrepentimiento. Eh, si no tenemos ese desorden obsesivo compulsivo que tiene un bebé por la leche, ¿verdad? Y no está en nosotros ese anhelo por la palabra de Dios. Me llamó mucho la atención donde él dice, bueno, ore a Dios, pídale perdón, eh, y tome la Biblia. No necesariamente después de orar usted va a sentir ese deseo por la palabra, ¿verdad? Pero tómela, que el deseo le va a llegar. Y si le llega, no sé si dijo eso, pero si le llega, no lo deje ir. Eh, yo he experimentado en mi vida espiritual tiempos de indiferencia hacia la palabra, y esos tiempos son difíciles, son peligrosos. Pero en el momento que uno tiene otra vez ese deseo, ese desorden obsesivo compulsivo casi por la palabra, ya uno no quiere apartarse de ella. Entonces es importante eso, el cristiano debe arrepentirse. Por ahí creo que John Piper dijo que la vida del cristiano es una constante vida de arrepentimiento, y eso es lo que nos ayuda a crecer. Amén. Ahora comparto algo, o no sé si me deja compartir de una vez por el mensaje de Sproul Claro, 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 adelante, adelante. Ok, ok. Tampoco voy a decir mucho para dejar campo a los hermanos, pero Acuérdense, hermanos, no se olviden de levantar sus manitas ahí con la sección que está abajo y ya porque luego no los veo. ok. Am, sí, nada más para aportar la parte final donde él dijo, cada cristiano tiene derecho a interpretar la palabra, pero no tiene derecho a malinterpretarla, ¿verdad? Porque cuando aparece la reforma, la palabra ahora eh, es accesible a las personas, al pueblo, ¿verdad? La Iglesia Católica tenía una um, limitada, ¿verdad? Y no está al acceso de las personas. Entonces él comentó eso, y también que las escrituras en el siglo XVI eran el centro de la liturgia de las iglesias reformadas. Y es algo que yo creo que Dios está llamando a, a muchas personas, ¿verdad? Muchas iglesias a hacer de la palabra el centro, que a veces, y lo comento esto porque yo vengo hasta ahorita a integrarme en una iglesia reformada, eh, ya fui el domingo pasado, ya me integré a la iglesia, pero a las iglesias, ¿verdad? Las que no son reformadas muchas veces tienen en las liturgias tantas cosas, y el espacio a la palabra se reduce, tanto así que ni siquiera a veces es una hora para la predicación, que hay cumpleaños, que hay anuncios, que hay cosas y cosas, y se va limitando el tiempo a la palabra. Y en el tiempo de la reforma era el centro, era el espacio más importante a la palabra, es el más extenso. Y de hecho cuando fuimos el domingo pasado, mi hermano, fue una experiencia súper deliciosa. O sea, fue un culto de 2 horas. Yo le venía contento y le decía a mi esposa, amor, a mí me encantó. Fue una hora de predicación y luego otra hora donde estamos estudiando las doctrinas de la gracia en el Evangelio de San Juan. Yo le decía a mi esposa, es que eso es lo que yo quiero Biblia. y amén, yo estoy muy contento por las iglesias que no han abandonado la sola escritura. Bendiciones, hermano. Amén. Muchas gracias, Wilmer. Sí, yo pienso que obviamente lo que bien señalas, ¿no? O sea, como la liturgia en las iglesias a través, bueno, en este caso, como dices, después de los tiempos de la Reforma, con los puritanos, obviamente, a diferencia de cómo se hace en muchas secciones, ¿no?
alrededor del mundo, a veces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hoy en día, especialmente en países hispanohablantes, creo que lo más común es ver lugares donde hay música hasta casi por 2 horas, ¿no? Y 2 horas, pensamientos, nada más son pláticas, a veces ni siquiera son sermones, a veces son más que nada, son como sesiones de psicología, ¿no? O sea, como para hacerte sentir bien, cómo hacerte, derribar a tus Goliaths y todo eso. Y yo creo que el problema es ese, ¿no? Que hay iglesias, desafortunadamente, que hasta la fecha, pues no tienen, al menos en palabra lo tienen, pero ya en práctica no tienen una perspectiva bíblica de lo que es la palabra de Dios, ¿no? O sea, tienen más, le ponen más importancia a la atención, al confort de la gente, que obviamente a la enseñanza de la palabra de Dios. Y obviamente, ¿por qué? Porque si ponen énfasis en la palabra de Dios, tarde o temprano la gente va a empezar a descubrir la sana doctrina, que tarde o temprano la gente va a ser expuesta a la palabra de Dios como debe ser predicada, y tarde o temprano la gente va a decir, ¿sabes qué? Pues qué padre que tenemos muchos cantos, es una bendición, pero ya estoy un poquito enfadado porque, oye, pues los cantos nos preparan para la palabra de Dios, pero nunca llegamos a la palabra de Dios, y cuando llegamos a la palabra de Dios nada, son como 10 minutitos, ¿no? Y a veces ni siquiera es palabra, a veces nada más son palabrerías de hombres, ¿no? Entonces, gloria a Dios, sí, definitivamente esto en países hispanohablantes, en México, en Centroamérica, en Latinoamérica, todos, hasta en Estados Unidos también se ve esto, ¿no? Y definitivamente es por eso que yo les decía que lo que es la doctrina de la Biblia es para mí la más importante, porque de ahí surge todo. O sea, surge tu entendimiento de quién es Dios, tu entendimiento del pecado, del hombre, de Cristo, del Espíritu Santo. Entonces, si no creemos o no tenemos una perspectiva bíblica y apropiada de la bibliología, pues no vamos a tener una perspectiva adecuada de nada, ¿no? Nos vamos a quedar estancados. Pero muchas gracias, mi hermano. Al siguiente, Jorge Jordán. Bueno, no sé si antes algún hermano se haya quedado pendiente del video anterior o Sí, hacemos comentarios de una vez. no, de lo que quieras. Si quieres comentar algo del de Surgel Michelin o quieres comentar del de Sproul, lo que tú quieras, lo que tú Okay. quieras compartir. Ok. No, pues de este último del hermano Sproul, pues el hermano se enfoca directamente hacia el principio de la sola escritura. Él lo dice así al inicio, dice que no es solamente un principio distintivo teológico reformado singular de la Iglesia reformada, sino que es parte de ese grupo de verdades que tenemos en común con el evangelicalismo histórico. Entonces, esto es muy importante resaltarlo, y es algo que él pues defiende en el librito que leímos, que si podemos confiar en la Biblia, pues habla acerca de todo esto, ¿no? De los diferentes artículos de la Declaración de Chicago. Entonces, en este video, pues él habla acerca, ¿no?, de la sola escritura, que dice que esto ya vemos un inicio desde Martín Lutero, cuando se le pide que se retracte de lo que se le compruebe por medio de las escrituras que lo que él ha estado escribiendo y dando es está incorrecto, ¿no? Y ahí se viene toda una confrontación y toda una herencia pues reformada, ¿no? Ese fundamento, el fundamento, ¿no? Él maneja un principio que creo que todos hemos escuchado alguna vez, el de reformados sempre reformando, ¿no? Algo así en latín, que es estar en continua reforma, ¿no? Estar revisando a la luz de las escrituras lo que creemos. Como decía ahorita el hermano, la liturgia, pues obviamente parte de la doctrina, de la teología, de lo que es la expresión de lo que creemos. Entonces, pues un fundamento erróneo pues nos lleva a expresiones erróneas. Entonces, es lo que el hermano menciona y defiende el punto que hubo de debate con la Iglesia de Roma, la institución romana, acerca de que ellos defendían que habían dos fuentes de revelación especial, que la Iglesia ha sostenido, que es
la escritura, pero también la tradición. Entonces, los reformadores pues hicieron esta distinción, defendiendo pues la sola escritura, que es la única fuente de autoridad, que es suficiente, es importante, y esto pues es importante que nosotros lo valoremos y lo defendamos, porque es nuestra herencia reformada, ¿no? El defender este aspecto hoy en día. Yo recuerdo hace unos 10 años más o menos se hablaba de la necesidad de una reforma en la iglesia, porque ya se habían metido precisamente muchas prácticas en la iglesia que no tenían ningún sustento bíblico. Y conforme ha pasado el tiempo, pues gracias a Dios ha habido este despertar de una profundidad más bíblica, un entendimiento más sólido en la escritura, que nos hace pues ser más temerosos tanto del estudio, de la proclamación, de la predicación y pues también de nuestras expresiones litúrgicas, ¿no? Que tengan verdaderamente un sustento, un fundamento en la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que valorar, atesorar y difundir y promover tanto en nuestra vida, ¿no? El aprender todas esas cosas para ser más dedicados, más genuinos en nuestra búsqueda de Dios y nuestra adoración. Y en ese sentido, pues también transmitirlo a las siguientes generaciones, ¿no? Transmitirle esa trascendencia, ver la escritura como lo que es, ¿no? Como escribe Pablo a los tesalonicenses, ¿no? Que habían recibido la palabra, no como palabra de hombre, sino como lo que verdaderamente es, dice, la palabra de Dios. Entonces, en esa dimensión es que debemos nosotros estudiar, aprender, tener esa devoción, esa adoración, esa rendición al Señor, y también enseñarlo y transmitirlo para que se genere ese temor hacia las escrituras. Bueno, esa es mi participación, hermano. Gracias. Muy bien, amén, mi hermano, muchas gracias. Sí, y de hecho ahorita dijiste al principio, al citar lo que estaba diciendo el hermano R.C. Sproul, a veces la gente, desafortunadamente se han creado también obviamente por negligencia de muchos de nosotros, yo también me incluyo. A veces le hemos creado una cierta mala fama también a la teología reformada, y a veces en lugar de ser amorosos, compasivos, ser pacientes, dando un buen testimonio y tratando de tener paz con todos los hombres, a veces nos apasionamos tanto con lo que estamos aprendiendo que decimos muchas cosas. Entonces luego nuestra reputación se ve un poquito manchada, pero precisamente por eso hay gente que nos tacha de que nosotros somos casi católicos, porque estamos muy sometidos a las tradiciones, por ejemplo, de los reformadores, de los puritanos. Y hay gente que dice, es que todo lo que ustedes enseñan es pura tradición, puras confesiones, que esto, que el otro, y nosotros no, nosotros nada más enseñamos exégesis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es esta, y Sproul lo dijo muy bien, o sea, el sola escritura no es un título que surgió simplemente porque los reformadores dijeron, vamos a crear algo nuevo, no, es algo que obviamente se había perdido, obviamente por toda la tradición, ahora sí que todo el poder de la Iglesia Católica, y simplemente sola escritura se enfoca en regresar a lo que es el fundamento de lo que es la palabra de Dios, ¿no? Entonces no es algo inventado por los reformadores, simplemente es un término que nosotros utilizamos para darle un trato a la palabra de Dios como lo que es. Y creo que hace un momento lo que decía Wilmer, ¿no? O sea, la interpretación privada. Sí está bien que uno interprete la palabra de Dios de manera privada, pero obviamente si esa interpretación va en contra de lo que dice la Escritura o es demasiado nuevo que nadie más lo ha dicho, pues hay que tener mucho cuidado. Pero obviamente uno de los problemas era ese con la Iglesia Católica, ¿no? Que querían tener a la gente tan manipulada y tan enceguecida que obviamente la gente no tenía acceso a la palabra de Dios en su lenguaje original, y eso Sproul lo mencionó, o sea, y de repente, algo que estaba diciendo el doctor Noé Acosta en sus clases de las 7 marcas del pastor reformado, es que ¿cómo tenía acceso la gente a la Biblia? Bueno, simplemente iba con los estudiosos, y los estudiosos a veces ni siquiera citaban la palabra de Dios, como que nada más, sacaban algunos principios de la palabra de Dios y eso se lo transmitía a la gente, y esa palabra se lo transmitía a otra persona, y esa otra persona a otra persona, a tal modo de que
Ya cuando todos habían escuchado, ya era un mensaje completamente distinto y ni siquiera era la Biblia. Entonces, los reformadores, en este caso obviamente Martín Lutero, dijo, ¿sabes qué? Pues leyendo la escritura se dio cuenta que el justo vivirá por la fe, no por obras, no por las indulgencias, no por tradiciones, no, es solamente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios revela todo lo que es concerniente a la justificación, a Cristo, el Evangelio, la gloria de Dios, etcétera, etcétera. Byron Carza. No sé dónde se fue. Ahí estás, Byron. ¿Me escuchan? No te escuchamos bien, creo que está como que. ¿Me escuchan bien? Se me hace, ¿son de Bluetooth tus audífonos? Hola, hola. Ahí sí, sí, sí. Sí, ya los quité, tal vez eso es. Ahora sí, ok. Bendiciones, hermanos. Un gusto saludarles. Mi nombre es Byron Carranza. La verdad es que parte de los dos videos que hemos estado aprendiendo, tanto con el pastor Sugel, el pastor Arce Sproul, más que todo me ha llevado a reflexionar sobre cómo se ha, o sobre todo para el ministerio en el que Dios me ha permitido estar. Les comento, en mi caso estoy con un hermano más, estamos sirviendo en una iglesia aquí en El Salvador, en un lugar llamado San José Guayabal. Es prácticamente un lugar rural de, del país. Viajamos alrededor de 45 minutos para poder llegar. Es un lugar hermoso, si algún día nos pueden visitar. Y hay pupusas riquísimas, por cierto. eh, la verdad es que, como ustedes saben, en lugares rurales de Latinoamérica, incluyendo Centroamérica, pues el nivel de estudio es bastante bajo y no por cuestión de discriminación, sino que es una realidad que vivimos nuestras sociedades y aprendiendo todo esto, muchas veces hay una gran facilidad, por lo menos acá en la capital, de poder tener acceso a videos, de poder tener acceso a información, a libros y todo lo demás. Aún les comento quizás como un pequeño testimonio, pastorear la iglesia en la pandemia fue algo súper complicado para nosotros, hermanos que no tienen acceso a internet, hermanos que no tienen un smartphone, hermanos que están en lugares demasiado complicados como para poder llevarles la enseñanza. Casi que todo era por llamadas y tal vez tratar de contactarnos, tal vez algunos hermanos que visitaran a otros. Entonces, pero todo esto, la verdad es que a mi vida y al ministerio que Dios me ha permitido servir me enseña que aún en esos lugares hay personas con una sed de la palabra inmensa, hay personas que llegan, que aprenden, y una de las cosas por las cuales me motiva a seguir aprendiendo es para poder seguir yendo y enseñarle a estas personas sobre lo que dice la palabra, acercarles lo que dice la palabra. Una de las cosas que me tocaba, igual como el hermano que habló al inicio, que decía el doctor Arci, de hecho lo anoté, que dice que todo cristiano tiene derecho a leer la Biblia, independientemente de su condición, y nosotros, nuestra misión es llegar y enseñarla y explicarla como si la pudiese entender un niño. Hay que enseñarla siempre con la verdad que la palabra se merece, que enseñemos con el respeto y la reverencia, pero enseñarla de una manera comprensible, como si le estuviésemos enseñando a un niño. Entonces, eso es parte de lo que en realidad Dios nos ha permitido. Ha costado porque uno quisiera hablar con palabras rebuscadas o con grandes términos, pero en realidad siempre se puede enseñar la palabra. Algunos hermanos que estamos también en un discipulado donde aprendemos todos, estamos ahí leyendo un libro del Evangelio de 9 marcas, por ejemplo. Estamos ahí, que es una lectura un poco más fluida, entonces ahí poco a poco pues estamos aprendiendo también con los hermanos. Y uno se da cuenta de esto y con lo que hablaba también el pastor Sugel sobre que el cristiano por lo menos tiene que, bueno, decían los hermanos, tiene que tener ese deseo de aprender la palabra
pero asimismo nosotros, esta es la responsabilidad que nosotros tenemos, los que nos estamos preparando, de llevar las herramientas necesarias para que todos los cristianos que tengamos al alcance puedan interpretar la Biblia y la puedan interpretar bien. Y la puedan interpretar no con ningún tipo de sesgo, porque algunas veces hasta nuestra propia teología reformada nos limita a una interpretación sana de la palabra, sino llevarla, como decía el pastor Suel, la leche no adulterada, lo más puro posible, porque eso es lo que va a alimentar a las personas. Entonces, ambas predicaciones de verdad que han tocado mi vida, han tocado mi corazón, me han hecho entender la responsabilidad que tenemos como cristianos y como algunos que están ejerciendo la función de pastores, otros de maestros, de enseñarles a los cristianos, porque ellos también tienen el derecho de abrir sus Biblias y entender a cabalidad lo que dice un texto. De verdad que ha sido de bendición para mí, pastor, y de verdad que también es un gusto y una bendición para mí conocerlos a todos ustedes. Los escucho y de verdad que me gusta saber que juntos estamos aprendiendo de las Escrituras. Bendiciones para todos. Amén, muchas gracias, mi hermano. Sí, 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 y creo que dijiste algo muy importante y voy a tratar de no hablar mucho porque obviamente quiero escuchar a los demás, pero dijiste algo muy importante en la manera en cómo tenemos que presentar la palabra de Dios en ciertos lugares de una manera mucho más simple, más accesible. Y algo que yo me he dado cuenta es que, y bueno, y he aprendido a través del tiempo, a través de otros hermanos que ya llevan muchos años más en el ministerio, nosotros los líderes, y en este caso los pastores, tenemos la responsabilidad de entrenar a la gente de nuestras iglesias. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarles a leer, de crear esos hábitos. De hecho, ¿se acuerdan en el mensaje de Sugel Michelin? Uno de los que preguntaron dice, oye, pues, ¿qué hacemos cuando la gente no tiene hábitos para leer? Y esa es una realidad. Casi nadie lee en países hispanohablantes. Realmente son pocos. De hecho, hasta nosotros, ¿no? Luchamos con una lecturita por aquí, por allá. Y la realidad es que como líderes, nosotros, nuestra responsabilidad es enseñarles y educarlos a tal manera de que lleguen a un punto de madurez, porque obviamente, aunque es verdad que tenemos que enseñarles lo más claro posible, casi casi como si fueran niños chiquitos, tiene que llegar a un punto donde ellos ya vayan creciendo poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, hasta que ellos sean también teólogos, también ellos entrenen a otras personas, ¿no? Porque ahí también se ve el crecimiento de las personas. Obviamente lleva tiempo. Y lamentablemente, a veces los ministerios que tienen teología más pobre son los que a veces tienen más recursos monetarios, ¿no? Y a veces ellos son los que están mandando a misioneros a todos lados, los están llevando a todos lados, a Centroamérica, a Latinoamérica, y a veces cuando los de sana doctrina llegamos, pues ya es un poquito tarde porque ya están un poquito contaminados con algunas cosas ahí medio raras. Pero sí, muy cierto, hermano, muy cierto, y es un privilegio el que tenemos de estar instruyendo al pueblo de Dios con la escritura. Marlon Vázquez. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Que el Señor les bendiga. Les saludo del oriente de Guatemala. Para mí es un privilegio también, ¿verdad?, pertenecer a este grupo de hermanos y estamos aprendiendo juntos de la palabra del Señor. Yo me quedé con el deseo de compartir algo del video pasado. Lo voy a hacer así breve, ¿verdad? Yo creo que muchos coincidimos y nos enfocamos en el punto donde hermano tocaba aquel texto, ¿verdad?, de la carta de Pedro, que dice que debemos desear la leche como un niño recién nacido. Pero a mí venía a la mente que cuando hay alguna enfermedad en el niño recién nacido, ¿verdad?, hace que pierda el apetito. Entonces, el niño no tiene deseos de comer esa leche, que sin duda, si no lo hace, va a morir, ¿verdad? Porque es lo que lo mantiene vivo, lo que lo nutre, lo sustenta. Entonces, hay que atacar primero esa enfermedad que hace que ha perdido el apetito, y entonces él nuevamente va a empezar a tener el apetito por la leche. Podemos decir que esa enfermedad en la persona puede ser el pecado, ¿verdad? Alguien puede estar viviendo en algún tipo de pecado y eso no le permite ir a la Biblia, ¿verdad? Pero también
Hay un caso muy particular que nos pasó a nosotros con mi esposa. Tenemos un niño que va a cumplir 3 años ahorita en abril, pero cuando él nació, nació con una bacteria en la sangre, que él pues venía programado, como dijo el hermano Sugel, ¿verdad? Y cada 2 horas él estaba llorando que quería la leche, ¿verdad? El problema con él era que él no tenía la suficiente fuerza para succionar la leche. O sea, él hacía el intento, él estaba mamando, pero no podía. Y en cuestión de 12 horas, él cambió totalmente. Él empezó a cambiar de color, él se puso aguadito en el cuerpo y yo noté, ¿verdad?, el cambio que él tuvo. Entonces, yo tomé para mí el mensaje de hermano Sugel, la asocié de alguna manera con esta experiencia que tuve con mi hijo, ¿verdad? Él tenía hambre, él tenía apetito, él quería la leche e intentaba comer, pero no podía. Entonces yo lo aplico a mi vida o lo apliqué a mi vida cuando yo tengo 2 años también de estar en el ministerio. De hecho, el 1 de marzo cumplo los 2 años, pero también tengo mi trabajo. Entonces, estamos ahí, ¿verdad? Trabajando para sostenernos y estamos en el ministerio cubriendo una iglesia. Pero muchas veces es bastante complicado el tener el material, ¿verdad?, listo para los servicios que hay. Algunos pensarán que en el tiempo de la pandemia pues descansamos, ¿verdad? Pero fue cuando más trabajamos y tuvimos que ver cómo hacerlo, ¿verdad? Para estar siempre al pendiente de los hermanos. Pero ha llegado el punto, yo no sé, y espero que no les haya pasado y nunca les vaya a pasar, pero a mí ha llegado el punto, hermanos, donde yo he tenido que estudiar y preparar un sermón, un mensaje, pensando más que todo en qué les voy a predicar a los hermanos antes de pensar de que yo necesito nutrirme primero, ¿verdad? Por el tiempo de que me absorbe el trabajo, el tener pendiente cada una de las cosas. Por ejemplo, el año pasado, en diciembre, no sé qué pasó en la comunidad aquí donde yo vivo, tuvimos aproximadamente 12 funerales, miembros de la iglesia, cada 4 días, no por COVID, ¿verdad? La mayoría mayores, pero me tocó estar ahí en el funeral, en el día del sepelio y estar al pendiente de todo, ¿verdad? Y fue demasiado cargado para mí. Tenía que estar preparando sermones o qué íbamos a platicar en el funeral, qué les íbamos a enseñar a las personas. Y tal vez poco tiempo dedicamos para nutrirnos nosotros. Entonces yo tomé para mí lo mismo que le pasó a mi hijo, ¿verdad? Él sentía la necesidad, pero no podía. Y a veces me ha pasado eso, ¿verdad? Por la presión del tiempo, las actividades y todo. Me he preocupado más en preparar un sermón, en predicar y tal vez no en llenarme yo primero, ¿verdad? En nutrirme yo primero. Y yo tomé para mí ese mensaje. eh, Le pido a Dios que me ayude, ¿verdad? Yo siento el deseo y espero que Dios me ayude a poder acomodarme ahí en el tiempo y, y no llenarme solamente de conocimiento, como veíamos, ¿verdad? También algunos que expresaban, sino también que eso pueda bajar a nuestro corazón y poderlo aplicar en nuestra vida. Ahora, con respecto a lo de hermano Sproul, me llama la atención lo que él dice con respecto a la tradición del catolicismo romano, ¿verdad? Que ellos tienen en el mismo nivel de autoridad la escritura como la tradición. Ahora, ¿por qué yo enfoco en eso? Porque tengo mucha familia que es católica y yo le pido a Dios por ellos, les hablo siempre que tengo oportunidad, pero ellos siempre salen con eso, ¿verdad? Que no es solo la Biblia para ellos. Entonces, me llamó mucho la atención eso y lo último que dijo el hermano, ¿verdad? Donde Lutero dijo que era necesario tomar el riesgo de las cosas que podían salir después al darle la Biblia a todas las personas. Y ahora, qué difícil es hablar con un católico y más si es un familiar, ¿verdad? Uno les tiene amor porque, no solamente porque sean católicos o sean personas que uno sabe que no están bien, sino porque son familia, ¿verdad? Están dentro de ese vínculo cercano de la familia. Pero cuando uno les habla de que la salvación es solamente por medio de Cristo y ellos resultan de que sí,
que dicen que sí es por medio de Cristo, porque saben, a mí ahora lo que me responden es que ellos ya conocen, creen en Cristo como el Hijo de Dios, que el sacrificio que Él hizo en la cruz es suficiente para salvarles y, y que es Él el único que les puede salvar, no hay otro. Y que ellos están seguros de su salvación y que ellos van para el cielo, ¿verdad? Entonces, aquí es donde yo entro un poquito en conflicto con lo que dijo el hermano, porque dijo que el centro del mensaje o lo que se pretendía que entendieran era eso, ¿verdad? Que la salvación era por medio de Cristo. Ahora, nosotros sabemos que hay muchos que no creen eso, ¿verdad? Que hay que agregarle muchas cosas. Pero ¿qué pasa en este caso con estas personas que ellos dicen ciegamente, ¿verdad? Que sí creen que solo en Cristo es la salvación, pero ¿cómo les diría yo? Ya no lo viven así porque tienen otras creencias que son totalmente ajenas a la Biblia, como la adoración a los santos, las oraciones a los muertos, la adoración a la Virgen María, ¿verdad? Creer en el purgatorio, pero dicen que creen que la salvación es únicamente por Cristo. Entonces ahí yo siento que hay un conflicto, ¿verdad? Porque hay muchos que hoy en día los católicos también ya tienen permiso de estudiar la Biblia y muchos han llegado a eso de que la salvación es por medio de Cristo, pero siguen creyendo en todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Al final yo llego a la conclusión de que es Dios el que hace la obra, ¿verdad? Pero sí, en lo interior, pues siento tristeza, ¿verdad? Al pensar en mi familia, en que están pensando de esa manera, que ellos creen que están bien, están en lo correcto, pero siguen haciendo cosas que son ajenas a la Biblia, ¿verdad? Y sabes qué, hermano, y perdón que te interrumpa, pero Sí, sí. ahí creo que ya ahí está en la clave. A través de la escritura podemos ver muchos ejemplos de gente que cree con la boca, ¿no? Con mentalmente, intelectualmente. Vaya, no nos vayamos muy lejos, los demonios creen en Cristo. Ellos creen y tiemblan. Es más, de hecho, cuando Cristo vino y cuando demostró su soberanía, esa autoridad davídica al someter a las potestades y obviamente al expulsar a los demonios, ¿ustedes se acuerdan cómo habían reaccionado los demonios? ¿Has venido antes de qué? Antes del tiempo. O sea, ellos saben quién es Cristo y creen en él. Ellos saben que es el Hijo de Dios. Pero aquí tenemos que entender que una cosa es lo que incluso el hermano Arcis Pro también enseña, que una cosa es conocer acerca de Dios o a Dios de una manera eh, racional e intelectual, a conocerlo de una manera ya personal, ya a través de un pacto, ya a través de una identidad. Y de hecho, si nos ponemos a pensar, los judaizantes, en sí los judaizantes, cuando estuvieron atacando la iglesia de Galacia, ellos no rechazaron abiertamente la deidad de Cristo, ni siquiera rechazaron la exclusividad del evangelio. Lo que ellos hicieron, obviamente, es Cristo, gracia y fe, más aparte de eso tienes que hacerlo. Y ahí está el punto donde están el catolicismo. Ellos te van a decir, sí creemos en Jesús, creemos en que Él es el que lleva nuestros pecados y todo esto, pero aparte de eso son estas otras cosas. Y obviamente hay una gran mayoría de personas que sí creen, pero también mantienen un estilo de vida similar al que siempre han tenido. Entonces, uno dice, bueno, entonces, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está lo que dice la escritura en cuanto a, por ejemplo, a lo que es lo que es los deseos de la carne? En Gálatas 5, casi al final, cuando lo compara con el fruto del Espíritu. O sea, hay gente que conocen, que cree en Jesús, cree en el Señor, pero aún así sigue adulterando, sigue en borracheras, energías, siguen hasta en asesinatos y todo. Ah, pero se confiesan y ya estuvo, ¿no? O sea, ya les. Entonces creo que ahí está una división. Yo honestamente nunca crecí, yo no crecí en un hogar católico, pero sí tengo muchos amigos y familiares católicos y ellos siempre te van a decir eso. Ellos siempre van a decir, no, sí, Jesús y yo somos así, casi, casi, ¿no? Y o como decía un profesor, Jesús, chócalas, Jesús, o sea, que es mi cuate. No, o sea, no hay, es una percepción
intelectual, meramente racional, pero no hay un cambio de vida, no hay una regeneración, y eso es lo más importante. Entonces, es por eso que ahí también está una gran diferencia. Entonces, es por eso que bueno, con todos, pero yo diría que principalmente con los católicos, algo muy, muy crucial para evangelizarlos es el testimonio, un buen testimonio, un buen, pues siendo íntegros, para que no tengan nada que tachar al creyente. Pero sí, sí, hermano, muchas gracias. Es una conversación que podríamos tener después. ¿Quién sigue? Johnny Salazar. Buenas noches, hermano. Buenas noches con todos. Bueno, sí, para comentar el video de RC Sproul, bueno, a mí sí lo que quería resaltar bastante es un poco ya la historia, y lo que sí me llamó la atención fue cómo Lutero se habrá sentido presionado cuando fue llamado y estaba confrontando con los jefes de Estado y los líderes de la iglesia, ¿no? Para retractarse por todo lo que estaba enseñando. Y él siempre fue directo, nunca cambió su versión, ¿no? En lo que él creía, en lo que estaba convencido. Y creo que eso hace, bueno, actualmente en muchas iglesias no se ve mucho eso, son influenciadas tal vez por leyes del gobierno que tal vez los sacan de contexto o reprimen el verdadero evangelio, o a veces también por no perder miembro de la iglesia, ¿no? Suavizan el evangelio. Y la parte también que me gustó fue cuando, bueno, confrontar, dijo, si le damos la responsabilidad de leer e interpretar la Biblia a todo mundo, pues se pueden generar herejías, ¿no? Y en parte sí podría ser, pero era el riesgo que él también estaba convencido. ¿Por qué? Porque esta palabra es de salvación, ¿no? La palabra como es de salvación, vale el riesgo propagarla. Y justo me hizo pensar porque, bueno, estaba asistiendo a una iglesia, y hace como un mes vi una PPT que habían puesto de Génesis 2:18, donde dice, no es bueno que el hombre, y le habían puesto entre paréntesis mujer, esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, están reinterpretando la Biblia, y si uno tal vez no hubiera tenido acceso a eso, hasta hubiéramos creído en eso, ¿no? O sea, qué tan importante fue ese tema de la reforma para todos tener acceso a la Biblia. Básico, eso quería comentar, hermano. Muchas gracias, hermano. Es interesante que dices eso de no es bueno que el hombre y la mujer, porque de hecho está saliendo una nueva traducción créanlo o no, de la Biblia de las Américas en inglés, que es inclusiva con toda la ola progresista, y que, por ejemplo, cuando dice bienaventurado el varón, cuando se refiere a ese tipo que son un poquito más genérico, que puede ser hombre y mujer, le están poniendo bienaventurado el ser humano o la persona. Y pues es triste, la verdad, porque están cambiando el significado original de la escritura. Así de simple. Entonces, buen punto, hermano. Hermanita Flor. Buenas noches, aquí desde Ecatepec, en el Estado de México, para hacer notar una parte que a mí me llamó muchísimo la atención cuando habla de Semper Reformanda. La forma en que yo traté de relacionar esta frase latina, me puse a investigar un poquito y encontré que la frase en realidad surge de una frase mucho más amplia, que es Ecclesia Reformata Semper Reformanda, que significa iglesia reformada siempre reformándose. ¿Por qué saco a colación esto? Porque esto nos regresa a esa idea original de cuidar las Sagradas Escrituras como nuestro referente. Yo diría como el testigo fiel, como ese parámetro absoluto que va a regir nuestras vidas. Y que pues lamentablemente se fue corrompiendo, se fue desviando. Ya escuchamos ahorita al hermano que decía, pues es que los católicos hacen esto y hacen aquello. Pues sí, esas no son más que las desviaciones que ha tenido la interpretación, los acomodos humanos, ¿no? Porque todo lo que el hombre hace
sencillamente se va corrompiendo cuando no tiene como referente principal a la palabra de Dios y a Dios mismo. Yo buscaba y encontraba en Romanos 3:4 que dice que Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Desde ahí entonces yo me doy cuenta que yo misma puedo acabar de leer en este instante la Biblia y estar haciendo una interpretación errónea. ¿Por qué? Porque el mismo pastor Sproul, cuando inicia su conferencia, él dice, les quiero ofrecer una disculpa porque me equivoqué, porque mentí, ¿no? Porque dije algo que no era verdad. Y él mismo señaló, no lo hice con intención. Y parece como que fue un accidente lo que le ocurrió y simplemente llegó a disculparse. Pero hasta eso es ejemplar en el sentido de que el ser humano debe entender que él mismo falla, ¿no? La escritura no va a errar, la escritura es inerrante, pero nosotros somos erráticos en muchos sentidos. ¿Qué es lo que nos gana? Por un lado, nuestro intelecto, por otro lado, nuestras pasiones humanas, por otro lado, pues esa tendencia caída que tenemos. No sé, pudiera haber muchísimas razones por las cuales cerramos, incluso intereses, ¿no? Porque pues recordemos cuál fue la principal falla de la Iglesia Católica cuando Lutero los puso en evidencia y que dijo, se están equivocando, porque el Papa sí puede fallar, el Papa sí falla, no crean que porque ya el Papa lo dice es la verdad absoluta, para nada, él va a fallar. Y entonces él cuando les dice que están cometiendo esos errores, pues fue principalmente porque estaban ya cobrando las indulgencias, ¿no? Y entonces ahí que había, pues unos intereses del papado, porque quería construir pues su iglesia, o sea, quería levantar una iglesia. ¿Y por qué ser deshonestos con el pueblo? O sea, es como si un pastor de pronto dijera una mentira de esa naturaleza y empezara a cobrar por lo que fuera, ¿no? Por cualquier cosa empezar a cobrar en aras a lo mejor de algo que parecía como sano, como loable, como admirable, qué bueno, ¿no? Está construyendo una iglesia, es para la obra de Cristo, una mentirita piadosa. Pero delante del Señor las mentiras piadosas, la verdad, no existe, no existen. Y por eso a mí me interesa mucho todo esto que sucede con la iglesia siempre reformada, porque sería un cuidado muy especial para volver cada vez que sea necesario a los orígenes bíblicos, cada vez que sea necesario. Y por eso me gustó mucho todo esto de la Declaración de Chicago también que vimos en el video anterior, porque de alguna manera son esas revisiones que constantemente se están haciendo y qué bueno que también al interior del protestantismo se haga, porque no significa que ya exista una línea absoluta de pureza en términos de la Biblia, ¿no? Siempre hay que estar cuidándonos, incluso nosotros también como individuos, no solamente como cuerpos, como el cuerpo de la iglesia o como un gran grupo de una tendencia semejante ideológica y bíblica, sino estar siempre buscando que ese referente no se nos pierda de vista. ¿Quién es el referente? Dios es el Dios perfecto, absoluto, el de la máxima verdad, y su palabra, por lo tanto, también es verdad, ¿no? Entonces, y bueno, aprovechar para decirles que ya estoy sacando ideas para mi tema, para mi ensayo. Muchas gracias. Perfecto, hermana. No, muchas gracias a usted. Sí, ahorita lo que estaba mencionando, y lo digo esto brevemente, eso de que, y eso lo vemos también en las iglesias, en las organizaciones donde los líderes se pasan al frente y necesito que ofrenden porque tengo que comprar un avión privado, tengo que comprar un carro, un tren o lo que sea para viajar y alcanzar a los fines de la tierra y todo eso. Y ahí va la gente y da sus ofrendas, da su dinero y todo eso. Y precisamente, ven, simplemente pónganse a pensar en ese paralelo. Ahí está la gente en Roma, que está en la Edad Media dando su dinero, sus indulgencias, precisamente porque ellos quieren sacar supuestamente a sus familiares del purgatorio. ¿Y cuál? Todo ese dinero es para construir esta, bueno, físicamente, arquitectónicamente bellísima catedral. Pero ¿qué es lo que sucede? Obviamente nada más están mintiéndole a la gente. Bueno, vean cómo ahí la gente en ese tiempo no tenían un acceso directo a la Biblia en su vernacular, o sea, en sus lenguajes comunes. Y hoy en día hay gente que sí tiene acceso a la palabra de Dios y aún así se dejan engañar. Y ahí uno se da cuenta, estas personas no estudian la escritura. Así de todavía, así de simple, ¿no? Entonces, obviamente esto es muy serio porque si en ese entonces uno podría entender, bueno, en ese entonces la gente no tenía acceso por ejemplo, a la Biblia en alemán, en inglés, en francés, en lo que haya sido, pero hoy, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que
que la gente vaya a estas organizaciones y esté dando miles de pesos, miles de dólares, como quieran verlo, cuando ya tenemos acceso a la Biblia. Es increíble. Simplemente hay gente que no cree en el Señor. Quieren sentirse bien nada más. Quieren ganarse el cielo obviamente quieren ganarse el cielo a medida de bases humanas. Gunther. Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues a ver, voy a tratar de ser breve porque ya nos queda poquito tiempo. Pero bueno, hay algo importante, creo que pude ver en el video, el término de sola escritura. Ahí el hermano Pastor Sproul dice que el término sola me gustó mucho porque habla acerca de la fuente de la revelación divina, ¿no? Porque eso es un tema importante, porque nosotros creemos que solamente hay una fuente, aunque es Dios. Obviamente tiene mucho que ver con lo que estamos leyendo en la teología sistémica de la revelación general o natural, o la revelación especial, ¿no? Que es la revelación a través de la palabra. Pero bueno, lo interesante aquí es que la Iglesia Católica Romana afirma que, en un principio él comenta que hay dos fuentes de revelación. Uno, pues es la revelación escrita por medio del Espíritu Santo, pero también la revelación a través de la tradición. O sea que las dos, la tradición como la escritura, son dos fuentes, ¿no? De revelación. Y eso es un tema pues muy peligroso. Obviamente, aunque después del Concilio de Trento y todo ellos dicen, bueno, es que es una fuente, es la escritura, pero también la tradición es como una sola, ¿no? Como si Dios se hubiera revelado por medio de la escritura, pero después por la tradición oral de los apóstoles y los demás hombres que Dios utilizó, ¿no? Y eso es un peligro muy grande, porque si nosotros tomamos ese pensamiento, pues entonces podemos ir metiendo lo que queramos, que es revelación, ¿no? De parte de Dios. Y no hay una verdad absoluta, sino que hay diferentes verdades que pueden irse añadiendo con el largo del tiempo, ¿no? Principalmente la Iglesia Católica, pueden ir añadiendo algunas cosas en su tradición, en lo que ahora el Papa dice, lo que ahora dice otro fulano, ¿no? La otra persona que ha sido canonizada, etcétera. Y eso es, pues, tener una doble fuente de revelación es peligrosísimo, ¿no? Y decía también que la Biblia es la Vox Dei, que es infalible, inerrante y autoritativa y que llega a nosotros por el Espíritu Santo. A pesar de que llegó por los escritos de los hombres, pues, su origen no es humano, sino es divino, ¿no? Por lo tanto, pues la Escritura es la única revelación de Dios y es la que tenemos que someternos y pues tomarla como autoridad para nosotros. No, ya nada más eso. Amén, muchas gracias, Gunther. Sí, y de hecho esto, obviamente es una manera también de refutar a la gente que dice, bueno, es que sus Biblias son escritas por puros hombres. Ok, sí, es cierto, pero quiero que me definas y me expliques tú qué significa eso de que fue escrita por hombres. Y solamente la gente no tiene ni la más mínima idea de lo que está diciendo. Hermanita Dolores. No se le escucha, hermano. Ya. Es que este micrófono a veces no me hace caso. Bueno, además de los dos puntos que mencionó el hermano Gunther, a mí me llamó mucho la atención el principio de perspicuidad de las escrituras. Esto significa que el texto bíblico es claro, está claramente expuesto, es fácil de entender. Y dentro de todos los citas bíblicas, hay una especialmente clara, o la más clara, señalan en lo que yo averigüé, que es Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó a Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje es perspicuo de la Biblia, no necesita ayuda a nadie para poder entenderlo. Sin embargo, Lutero sí señala que a veces hay textos que son un poco más complejos y que entonces sí necesitamos de quien nos ayude a entenderlos o que nos guíe para poder entenderlos. A mí me gustó mucho el video porque de alguna manera me obligó a repasar las clases que tuvimos en la primera semana, ¿sí? Para poder entender cuando habla de los protestantes, cuando habla de los reformadores, cuando dice que es una responsabilidad
del cristiano leer por sí mismo la Biblia y darle su propia interpretación privada, pero esto no significa hacerlo de la Biblia lo que se nos pegue la gana, ¿no? Porque pues luego cada quien la entiende como le da su gana, de acuerdo a sus conveniencias, y de eso no se trata, ¿no? Se trata de entender realmente lo que dice la Escritura, llevarlo a la práctica, porque eso va a hacer la diferencia de un cristiano y quien no lo es. Nada más. Amén, hermana. Sí, Gracias. muchas gracias. Eso estuvo muy bien. Y de hecho, aunque no lo creas, hermanita, hay gente que incluso se pone a debatir de Juan 3:16. O sea, por más claro que es, hay gente que ahí tiene sus debates que obviamente no me voy a meter en detalles, pero los que ustedes saben, no, que Cristo murió por todos, ¿no? Que murió por su iglesia, nada más. No me voy a meter en detalles, pero los que ustedes han escuchado esos argumentos se pueden dar una idea. Pero sí, incluso, y mira, con eso confirmamos lo que hemos estado diciendo. Nosotros como seres humanos, aunque ya tenemos una identidad en Cristo, ya tenemos el Espíritu Santo, aún así nuestra carne siempre se entromete y queremos siempre imponer cosas o preferencias. Y con versículos tan sencillos, tan simples que no deberían de causar controversia ni polémica, ahí siempre tenemos que estar metiendo problemas. Entonces, a veces es nuestra falta de sujeción a la escritura, nuestra falta de sumisión, perdón, nuestra falta de humildad también. Y bueno, pero definitivamente, mi hermana, esa perspicuidad es definitivamente, porque hay gente que dice, no, es que la Biblia es muy difícil de entender, ¿sabes qué? No, aquí no se puede entender. Bueno, ¿sabes qué? Los textos difíciles los interpretamos a la luz de los textos más simples y de esta manera interpretamos la escritura con la misma escritura. Y ese es un trabajo que pues obviamente nos lleva mucho tiempo. Le voy a dar chance, a ver, unos cuantos más. Hermanito José Castellanos. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, este tema viene a complementar mucho de lo que hemos estado leyendo en nuestro texto de Teología Sistemática Reformada. Y a final de cuentas, como que nos vuelve a poner los pies sobre la tierra en el sentido de que una cosa es leer las escrituras, otra cosa es comenzar a entender las escrituras y otra cosa es hacer un análisis profundo y serio de las mismas con el fin de que nuestro Señor se vaya revelando poco a poco como es el objetivo total de la Biblia. Y yo se los digo por experiencia personal, yo ya tengo 15 años que estoy bautizado y estoy en el Señor. Sin embargo, algunas declaraciones como la que acaba de decir nuestro hermano Isaías, en el sentido que los textos oscuros o complejos se aclaran a través de los textos más claros. Bueno, yo creo que yo pasé más de 10 años en tratar de entender qué es lo que significaba. O sea, lo entendía racionalmente, pero no lo podía llevar a cabo sino a través de una lectura concienzuda y constante en la misma escritura. Hoy en día, a Dios gracias, ya cuando escucho una cita, cuando leo una cita, cuando estoy escuchando a uno de los pastores o a ustedes mismos, entonces ya comienzo a encontrar las referencias en otros textos de los cuales ustedes están haciendo referencia y con ello se complementa. Simplemente en el Evangelio vemos una cita que dijo nuestro Señor Jesucristo, digamos en Mateo, y ahí en los otros evangelios sinópticos vemos partes complementarias a lo que se dijo. Y no porque uno sea parcial o esté equivocado, sino que la palabra de Dios es tan rica que complementa su lectura, y es de lo que se trata, que nos está revelando la naturaleza de Dios, nos está revelando la naturaleza de su creación cuando leemos una vez y otra vez y a un autor y a otro autor. Si nos quedamos parcialmente con uno, vamos a obtener una visión parcial.
Y creo que esto es de lo que se trata cuando escuchamos al doctor Sproul, cuando habla de este concepto de solo escritura. Y cuando se habla de que no es nada más leerla, es estudiarla, memorizarla y, si Dios nos permite, compartirla, porque es la manera en la cual vamos a tener la mayor profundidad y es cuando el Señor nos va a hablar y vamos a ver con claridad las desviaciones que estamos teniendo en forma personal o grupal de lo que dice su palabra. Hay mucho que comentar, pero ya será para otra ocasión. Muchas gracias. No, muchas gracias, mi hermano. Sí, sí, sí. Y realmente, pues esto de la interpretación bíblica, esto de la interpretación de la palabra de Dios, pues es un tiempo, o sea, no es algo que lleva un mes o 2 semanas o 2 años, ¿no? O sea, es un estudio, es toda la vida y definitivamente, como lo decías, no hay textos donde a lo mejor en algún momento no nos hace clic. Hasta años que los estamos estudiando decimos, caray, ahora sí ya le entendí. Esto es lo que dice el texto, ¿no? Y es muy cierto. Bueno, discúlpenme los que tienen sus manitas levantadas, Jorge Brodicito y Daniel Isaí, les prometo que la próxima semana les voy a dar la palabra a ustedes dos primero. A ustedes dos. Pero, José Ricardo, contigo concluimos. Si son preguntas, ya saben, me pueden escribir, no hay ningún problema. Pero nada más quiero ser respetuoso. Y a José Manuel, a los tres. José Manuel, Jorge Pavía y Daniel Ramírez. A los tres, con ustedes tres les voy a comenzar la semana que entra. Pero a ver, José Ricardo, ¿quién es el que se quedó? ¿José Ricardo? ¿Era el que te iba a dar la mano? A ver, hermanito. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. La predicación de la semana pasada, pues un punto que me gustó que tocó el pastor, donde dice él que los pecados que nos mueven a nosotros no son tan, bueno, no deberían de ser tan graves como lo que dice el borracho, el ladrón, sino que son pecados un poquito más débiles, por decirlo así. Y él leía un versículo antes, pero me habló bastante de la palabra de Dios, porque yo tengo 3 hijos y los tengo solo yo. Y dice él que si yo debo de desear la palabra de Dios como un niño, que todos hemos hablado de que el niño trae como un sensor, ¿verdad? Que quiere leche. Yo me he dado cuenta ahorita, pero yo tengo una Pilbul, que es de mi hijo, y hace como 3 días parió 10. Se le murieron 2. Y ahorita esos la agarran como que es, pero se le prende. Y yo, disculpen el ejemplo que tomé, pero van a buscar esa leche como que si no miran, pero la encuentran. Ellos no ven, ¿verdad? Pero saben dónde está la chuchita, saben lo calientito, la van buscando. Y Jesús no hace la referencia que yo hago, pero él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice que yo con mis hijos tengo ese cuidado bastante desde que recibí a Cristo. La mayor tenía 9 años cuando yo recibí a Cristo, ahorita tiene 26. Y pues desde que yo recibí a Cristo, lo primero que hice fue meterme en un instituto bíblico, se llama IBS aquí. Estudié 3 años y todo, de ahí seguí estudiando en la iglesia. Pero me trajo a lo mismo, que todo eso sin que yo lo ponga en la práctica, la lectura bíblica, cuando él decía que yo le decía así, si yo la lectura bíblica, mis hijos no me ven hacer eso en la casa, no me ven orando, no me ven leyendo la Biblia, no me ven practicando la Biblia, o por lo menos en nuestra familia hay problemas pequeños, no con nosotros mismos, sino que con los primos y todo. Problemitas chiquitos. Y si yo como cristiano lo resuelvo de una manera abrupta, no lo hago como dice la Biblia, de que la palabra mansa, la palabra áspera enciende furor, la mansa todo lo pasivo, no pongo en práctica lo que dice la Biblia, pues realmente no estoy tomando la palabra de Dios, la estoy tomando adulterada yo mismo. No se la estoy enseñando a mis hijos, que la palabra de Dios realmente, ella sola
me arregla el problema, ella sola me limpia el camino, ella sola me dice qué hacer. Y me gustó tanto esa predicación, ¿verdad? Que tanto que me volvió a mis inicios. O sea, como que me dice, me siento privilegiado estar entre ustedes porque como que me vuelve al inicio de decir, tenés que vivir siempre en tu primer amor. Y mi primer amor del día que conocí a Cristo fue su palabra. La palabra fue la que me fue cambiando, me fue quitando todos los horrores que tenía, me fue transformando en un ser distinto, como dice, como que se vive usted en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Todo tiene que cambiar en mi vida. Y para cerrar con broche de oro fue la predicación, fue corta, del pastor Skrull, parece que se llama, así creo que se llama. Me gustó lo que él decía acerca en su predicación, permítame el punto, de que solo la escritura es necesaria. Muchas veces él cuando dice que en los romanos tenían la palabra y tenían las costumbres, que eso era lo que regía, que por medio de ellos hablaba Dios. No era solo la escritura, sino que también las costumbres. Y hasta hoy en día, como usted mismo lo ha dicho, pues, siguen teniendo ese mismo pensamiento y no hay ningún crecimiento espiritual. Eso terminó de hablarme a mí el Señor tremendo, y que ya llevo más de 15 años yo en el Evangelio, y saca las lágrimas de uno porque dice, si en realidad siento de verdad que solo la escritura basta en mi vida, pues a la edad que tengo, pues realmente yo debería de haber hablado de Cristo como el pan diario. Yo debería por lo menos de tener por lo menos cinco discípulos en el año, por lo menos, que tendría que ser más. Porque si yo realmente creo, eso fue lo que a mí me dijo el predicador, bueno, Dios a través del predicador, ¿no? Si yo realmente creo que solamente la escritura en mi vida me va a hacer ser un mejor ser humano, un mejor padre, un mejor hermano, un mejor hijo, pues eso se me tiene que notar, se me tiene que salir por los poros. O sea que cuando hablen conmigo tienen que ser un manantial de aguas dulces, de aguas mansas. Tengo que reflejar esa mansedumbre, ese amor que reflejaba a Jesucristo. No me imagino que sintieron esos en esa seminario que les dio Cristo a los 12 apóstoles. ¿Cuál era su sentir cuando Cristo les hablaba? Me imagino que nosotros deberíamos de sentir lo mismo hoy porque es la misma voz de Dios hablándonos a nosotros. Ese mismo Dios en su palabra. Entonces, me reta. Estas predicaciones me han retado, me han llevado a mis mismos principios. Son cosas que yo las debería de sentir cada vez que abro su palabra. Solamente. Muchas gracias, mi hermanito. Sí, evidentemente. Si la palabra de Dios no está obrando en nuestras vidas de una manera, o sea, si no se ve un efecto en el cual nos está conformando a la imagen del Señor, hay un problema ahí, ¿no? Algo no está bien. Muy cierto. Hermanito Ramón Covarrubias, ¿querías decir algo rápidamente? Creo que estás en silencio todavía. No te escuchamos. Ahí está, ya. Ahora está bien, sí. No, solamente levanté la mano para la próxima semana y seguís. Muy bien, mi hermanito. Perfecto. Entonces, José Manuel, Daniel, Jorge Pavía y hermanito Ramón. Ya está. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Pues como quiero respetar sus horarios, vamos a orar y vamos bueno, tenemos una bonita noche para ya mañana es el día del Señor. Padre Santo, te damos gracias por tu gracia, por tu misericordia. Gracias porque, Señor, tu palabra es evidentemente lámpara a nuestros pies. Es como esa leche que nosotros deseamos. Y Padre Santo, si no fuera por tu palabra, realmente estaríamos como en la Edad Media. Si no fuera por tu amado Hijo y por el Evangelio, estaríamos perdidos. Así que, Señor, te pido que continúes obrando en nuestras vidas, que continúes obrando en nosotros para que continuemos conociéndote y que tú, Señor, por favor, continúes plantando ese deseo de acercarnos más a ti, para ser más conformes a la imagen de tu Hijo amado. Te pido por cada uno de mis hermanos aquí, de mis hermanas, te pido por sus vidas, por sus familias, por sus trabajos, por todo lo que tienen que hacer, por sus ministerios. Y, Señor, que todo esto lo hagamos para tu gloria, para tu honra, porque sabemos, Señor, que al final de todo tú eres quien eres digno de gloria y alabanza. Y, Señor, podemos ver que estás
levantando, estás despertando una gran reforma aquí en países hispanohablantes. Y Señor, te damos gracias por tu palabra, porque esto es lo que tú estás haciendo, Señor. Tal y como nuestro hermanito Martín Lutero dijo, yo no hice nada, mientras yo dormía, la palabra de Dios era la que transformaba todo. Y así, Señor, ese es nuestro deseo, que tu palabra sea lo que haga todo el trabajo. Nosotros menguamos y que tu nombre y que tu Hijo amado sea exaltado. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Qué gusto haber estado con ustedes nuevamente. Un abrazo a todos y nos vemos la semana que entra, ¿sale? Gracias. Gracias, hermano. Bendiciones a todos. Gracias, hermano. Bueno, qué lindas esas guitarras allá atrás, suyo. Hasta luego. Un abrazo a todos, que tengan